Buenos días, doctor Espinosa, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la ¿Cómo revista la pasó? 110. ¿Cómo la pasó usted en estos días? Tranquilito, reunido con su familia. Todo en orden, tranquilo. Viendo, Aquí estamos contándola. viendo ¿eh? la mar. No Sí, nos están contando, sí. que es lo más importante. ¿eh? Importante la marcha de los acontecimientos. Así es, y bueno, como siempre, lamentar los fallecimientos que ocurren en esta época, muy a pesar del esfuerzo que hagan las autoridades. Creo que el aspecto individual, lo que tiene que ver con la prudencia, debemos seguirlo trabajando nosotros mismos. Como siempre, la mayoría de las víctimas pertenecen a los motoconchistas o a los motoristas, Los mejor dicho, motoristas, sí, que que lamentablemente. lamentablemente siguen sumando a las estadísticas. Y hay cosas que uno no se acaba de explicar, ¿eh? Porque en época como esta, te decía la semana pasada, a la gente se le ocurre siempre estar haciendo cosas que nunca en su vida ha hecho. Sí, Y como es que terminan, se desinhiben. Yo digo que gente que quizás en algún deja para estos momentos, quizás o por la emotividad de la festividad o por la proximidad a personas que no habían visto, se dejan llevar lamentablemente por lo que son los deseos de compartir, de extralimitarse en algunas cosas. Hay que tomar en cuenta eso también. No se anda mucho pensando en los demás. eso es así, pero como dicen, la vida continúa, ¿no? Se cierra un telón, se levanta otro telón y continúa el teatro. Y Carlos, ya estamos en la postremería del año 2015. Ujú, Se va. Apenas nos quedan 3 días. Estamos a 28. Exacto. ujú. 3 días Tres apenas. días para que salgamos del año 2015. Todo el mundo anda evaluando, pero la evaluación de cada quien en función de su propia situación personal y cómo le afectó. Si consultas a un empleado público o a un miembro del partido de la Liberación Dominicana, te diría que es un año excelente. Si te vas al PRM, te va a decir que es una calamidad Ay, lo que ha hombre, qué pasado cosa. en el país. Pero lo cierto es que independientemente de esos dos extremos, me gustaría saber la opinión de la gente sencilla, Carlos, de esos que nadie toma en cuenta. ¿Tú crees que es válido utilizar el recurso de pensar de medir el nivel de satisfacción de la gente de disfrute y en cuanto a lo que es el año por lo que es el movimiento final, lo que se aprecia a veces en las calles? Escuché a gente decir en el día de ayer que inclusive una muestra de cómo estaba el país para bien se reflejaba en algunos, o sea, el estado de bienestar dice que podía medirse en la asistencia a las tiendas, que es básicamente una tradición de que siempre todo el mundo sale a comprar lo que va a necesitar para Nochebuena y para Navidad, en cuanto a ropa, alimentos, calzado, que decían, oye, pero las tiendas están llenas, las ferias de carro venden muchísimo, todo el mundo está teniendo acceso a créditos, o sea que eso de cierta manera refleja que hay mucha gente que está bien. Pero por el otro lado, hay hubo una gente que me dijo que no hubo tanto desplazamiento hacia el interior como en ocasiones anteriores, eh, y él lo interpretó como que es un reflejo de que no está tan bien la cosa como para la gente irse a gastar para su pueblo natal. O sea que hay diferentes puntos de vista de la gente no para sondear así en lo particular, ni para hacer una encuesta de cómo le fue a la mayoría de la gente en la población, pero dicen que hay cada quien, dependiendo de su punto de vista y de su parcela, tiende a buscar, a hacer sus interpretaciones de los fenómenos que se van viendo en esta Navidad. No, lo que pasa es que evaluar el año desde el punto de vista económico a partir del mes de diciembre, yo creo que eso no es lo más correcto.
Porque en diciembre tiene una peculiaridad. La gente, aparte de un asunto cultural, es el mes donde la gente puede conseguir unos chelitos extras. Y generalmente hace cada año los mismos. Las mismas cosas. Va a la tienda, se compra una ropita y compra la cena de Nochebuena. Es usualmente lo que la gente hace. Al margen de que tenga el doble sueldo, no, si no lo tiene, puede hacer un lío y se endeuda. Porque, sobre todo, digamos en los campos, la cultura de estrenar, Carlos, Sí. el día 1 de diciembre, eso, aunque ha ido bajando, pero se mantiene. Así Eso se es. mantiene y la gente hace siempre su lío para tratar de que el año nuevo le entre con una prenda nueva. Oye, la evolución ha ido con cierta velocidad. Mira, aunque hay algunos lugares donde tú pasas, quizás por el campo más remoto, más alejado de la ciudad o del municipio cabecera, hay algunos sitios donde aún a pesar de eso tú te encuentras gente vestida muy actualizada, vamos a decir, con las últimas modas, con lo último que esté utilizando y a veces hasta con ropa de marcas reconocidas. Eso pasa sobre todo en la región del Cibao, pero si tú te vas por el sur, por alguna zona, tú te das cuenta de que la situación es muy difícil, va muy a la par con lo que es la situación económica de la región. En algunos lugares, por ejemplo, ya en el Cibao, antes en el Cibao, por ejemplo, una gente de la capital podía llevar una ropa usada en buenas condiciones y regalársela a cualquier persona y esa persona la agradecía bastante. Aún hay gente que le pasa eso, pero eso ha ido disminuyendo, esa preferencia o esa tolerancia a las donaciones en algunos casos. Ya la gente lo que quiere es o de boutique o de Nueva York. En cambio hay otros lugares donde a veces se tienen que bastar con lo que tienen en la casa o con lo puesto solamente. Y cualquier donación es bienvenida. Eso pasa. Hay realidades socioeconómicas muy distintas por región aquí en el país. Y también hay gente que evalúa, ahora a propósito de lo que ha pasado en estos días, cómo está la situación económica de muchas personas por la afluencia de gente a buscar las cajas navideñas de los diputados, del PLD, del Plan Social de la Presidencia, de Leonel Fernández. Hay gente que dice, mira, la cosa está mal, porque mira cuánta gente está yendo a buscar las cajas. Es que ese segmento poblacional no tiene ascenso social, son siempre las mismas personas, Carlos, que reciben. Cuando digo la misma persona me refiero a la misma familia, porque a veces desaparece integrante. Entonces tú no puedes sencillamente medir el desenvolvimiento económico por esos indicadores. Yo pienso que hay que sumar los indicadores del año, cómo se estuvo manifestando la situación económica durante los 12 meses, la cantidad de quejas sociales de cara a que los recursos que percibían no le alcanzaba para satisfacer sus necesidades. La gente se quejaba de que no había circulante en la calle. Entonces, esas sí son las formas como se puede medir. Y cuando tú evalúas de esa manera, está evaluando inclusive el que trabaja, el que te dice que con lo que gana no le alcanza para satisfacer sus necesidades. Se supone que si la situación económica mejora, un indicador debe ser la capacidad de consumo de la gente, de demandar los bienes y servicios que requiere para su subsistencia. El aspecto que tú señalabas de cómo algunos patrones culturales van cambiando y el problema de las marcas de la ropa, eso tiene que ver mucho con lo que ha estado denunciando el Papa Francisco, la cultura del consumismo. Cómo en nuestros barrios cualquier persona tú lo encuentras con un tenis Jordan. Sí. Un tenis que cuesta. Y los celulares. Y cualquier celular. Pero se da mucho fenómeno. Y yo me reí mucho. Vi una imagen en Facebook que decía de un tipo que agarró, dio 7,000 aldabas por unos Jordan. Se lo puso una noche, al otro día lo empeñó.
Eso ocurre muchas veces, porque es el comportamiento, es la exhibición, porque en función de lo que tú vista, de lo que de lo que proyecta, en función de eso, tú estás también escalando socialmente. Por eso tú ves los estilos de vestir en los barrios. Óyeme, tú encuentras jóvenes que cuando tú accesas a la orilla del río Sama, la prenda de vestir, tú dices, pero ¿cómo se justifica eso? Hacer un sacrificio tan grande para comprarse una ropa de marca que su situación económica no lo resiste, pero la presión social lo lleva a eso. No, pero también hay otro fenómeno conexo con ese asunto también, con esa apetencia por las marcas y eso. Tú tienes que darte cuenta, mira, hay una forma, vamos a decir, lícita o alternativa de gente que quiere ponerse ropas de marcas en detrimento del comercio local, del comercio establecido, que es la paca. También hay que tomar en cuenta de que mucha gente a veces recurre a estos asuntos. Y tú ves que ese comercio de ropa usada, más que, inclusive mucho más que, debería preocupar a los comerciantes establecidos mucho más que lo que es la ropa, las compras por internet. Quizás se estarían perdiendo más la oportunidad de incrementar sus ventas por esa competencia que le hacen los vendedores de ropa importada así en lote, que por lo que le hacen la gente que compra por internet, que a fin de cuentas son mucho menos en comparación con lo que compra de ropa de paca. Pero también hay otra cosa, Junior. ¿Sabes la cantidad de gente que, por ejemplo, que se compra, no tanto los tenis, pero los celulares y la tecnología, sin importar el origen del que esto procedan? Pueden ser, entonces eso abre una brecha para que mucha gente adquiera celulares que pudieran haber sido sustraídos a personas durante acciones violentas, durante asaltos. Y no solamente de aquí de República Dominicana, sino que también celulares robados en otros países pudieran bien comercializarse aquí en República Dominicana a precios competitivos, a precios que la gente pudiera adquirir. Esa competencia por la tecnología, esa búsqueda, a veces es fuente, motor y aliciente para otro tipo de actividades que son cuestionables. Eso hay que tomarlo en cuenta también. No voy a decir que todo el que ande con un buen celular en un sector desposeído sea una persona que cometió algún ilícito o es socio de algún acto delincuencial por haber llegado a conseguirlo, sino que hay que tomar en cuenta de que esa avidez por estar actualizado con la tecnología y con las prendas, la ropa, muchas veces a veces lleva a esos asuntos. Bueno, es así. Otra forma que tú puedes ver si el año fue bueno o malo es la cantidad de personas, Carlos, que continúan trabajando por cuenta propia. El empleo informal. Eso te da también una proyección de cómo anda la economía, de cómo anda la generación de empleo en la República Dominicana. Pero también lo que parece un éxito, y desde el punto de vista social lo es la cantidad de personas afiliadas que tiene el régimen subsidiado de la seguridad social. Ese es otro indicador de la cantidad de personas que hay en el país que lamentablemente el Estado, aunque es su responsabilidad, tiene que ir al auxilio de ellos. Y te dice, bueno, esas personas no están recibiendo los ingresos necesarios, no pueden entrar al sistema, digamos, normal, que es el sistema de las cotizaciones, sino que el Estado tiene que asumir el costo de la seguridad social de esas personas. Y si fuéramos a evaluar, si estuvieran en una actividad productiva, pues no ocurriría, no fueran subsidiarios, sino que estuvieran aportando sus propios recursos, producto de la actividad social o laboral que realizan. Entonces, ese es otro indicador para mí de cómo anda la cosa en la República Dominicana. Eso cada año se incrementa. Me dirán, bueno, y hay pensionados, es verdad, pero hay muchas familias que están ahí que no tienen nada. No, claro. Y tiene el Estado que
auxiliarlo. No, hay muchos factores que incentivan a la informalidad. Tenemos que hacer una pausa, Junior. Volvemos en unos instantes. El periódico Diario Libre celebra hoy el Día de los Inocentes con una información diciendo que el presentador de Miss Universo será la voz oficial de la Junta Central Electoral. Don Adriano siempre trata de salir con algo para el Día de los Inocentes, con algo interesante. Aquí vemos Steve Harvey, señores. Pero, ahora, puede que eso sea contagioso. Eso de poner, ¿tú te imaginas que el síndrome este de estar poniéndole a la corona a la ganadora equivocada termine siendo extrapolado a lo que pase aquí en el panorama electoral? No, puede ser que alguna gente... La gente es genial. No, porque hay gente que dice, pero si hasta en Miss Universo puede pasar algo así, ¿por qué no puede pasar en República Dominicana? De que declaren ganador al que no es. Bueno. Ahora, la diferencia es que aquí, después que, bueno, mira, andan por ahí circulando unos videos precisamente diciendo que en verdad la ganadora fue la de Colombia y no la de Filipinas, por una teoría de conspiración, de que a él le pasaron un papelito, de que hubo un momento que llegó una persona y le cambió el papel que él tenía en la mano. Dicen que eso fue una estrategia. Pero el escepticismo ante la credibilidad que tienen algunas instituciones y ante lo que es tradicionalmente la forma de pensar del dominicano, que vive chivo de todo, termina a fin de cuentas dándole mérito, dejando abierta la posibilidad de que cosas que pasen en otro lugar pasen aquí en otros escenarios. Carlos, hay otra cosa que yo no acabo de entender del crecimiento económico de la República Dominicana, y es que parece que en la medida en que crecemos económicamente, el Estado se va reduciendo su capacidad de recaudación, porque parece que va de la mano el crecimiento con el endeudamiento. Si te das cuenta, en los últimos años que hemos tenido esa gran explosión de la economía dominicana, creciendo más de 2 y 3 dígitos por año, 5, 6, 7, pues en esa medida se ha ido incrementando la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana, y eso realmente yo no acabo de entenderlo. Alguien me dio una explicación, pero yo no la asimilo. ¿Por qué ocurre eso? Se supone que si el país crece, debieran aumentar las recaudaciones, debiera el Estado irse fortaleciendo económicamente e ir desmontando la política de endeudamiento, que eso es lo que ocurre en la vida normal. Cuando usted aumenta su capacidad de producción, se supone que su capacidad de endeudamiento debe reducirse. Pero no ocurre eso en República Dominicana. Vámonos a los casos microscópicos de eso que tú estás diciendo, y te voy a usar un ejemplo que tú diste precisamente hace un momento. El individuo que con una casa cayéndose a la orilla del río, o quizá en un barrio carenciado, anda con los últimos tenis, el último celular, la ropa de marca y todo eso, sin tener signos evidentes de estar produciendo de estar produciendo con qué comprar todas esas cosas. Eso es lo mismo que pasa con el país. Individuos que están metiéndose en lío para estar bien un ratico y después pasarse el resto para estar bien 2 días del mes, y después los 28 días restantes se lo pasa pensando quizás o esperando el momento en que tiene que pagar por todo lo que tiene puesto. O simplemente, como hace el dueño de los Jordan, lo empeña. Eso es prácticamente lo mismo que estamos viviendo así a nivel macroeconómico en el país, ¿ok? Un momento de un compromiso económico, un dinero que entra bruscamente sin pensar de una vez en el compromiso que se está asumiendo para pagarlo, y a fin de cuentas se vive un buen momento a costa de un mal momento que se posterga cada vez más. Pero el tema es, ¿hasta cuándo la República Dominicana entonces va a seguir en eso? Hasta que explote, como dicen la gente. Porque tú no puedes tener un país. Estamos jugando a ver a quién es que le va a explotar en la mano. Todos los meses y todos los años aumenta el endeudamiento en la República Dominicana, a pesar de la bonanza y los buenos números macroeconómicos que se presentan. Y a pesar de los ejemplos que nos dan otros países. Que todos estos números son de la macroeconomía y que nadie ha estado cuestionando que las cifras sean ciertas. El problema es que en la micro no se percibe y no se manifiesta.
Y lo que te decía ahorita, ¿cómo es posible que mientras esto ocurra, el país se endeude, se endeude, se endeude? Ya veo por ahí que continuando con esa política de endeudamiento, ausencia de los préstamos para las plantas a carbón, están promoviendo unos bonos. El país venda unos bonos para construir las plantas a carbón. Pero los técnicos de los diferentes gobiernos, que en los últimos 12 años han sido lo mismo, algún día irán a explicar. Hay algunos que hasta se han atrevido a cuestionar a anteriores presidentes de la República, cuando ellos han estado siempre ocupando puestos fundamentales en las estrategias económicas que se han trazado en la República Dominicana. Pero eso en algún momento, como tú dices, explotará. Y entonces el país sabrá si efectivamente todo este sueño que nos han estado vendiendo es una realidad o si ha sido una terrible pesadilla de la que no se sabe quiénes tendrán que pagar las consecuencias. Llega el momento que digamos, ay, todo era fiado, todo era crédito. Bueno. Sabes que eso que está diciendo el doctor Junior Espinosa con respecto a la sin razón de que a pesar de que hasta las campañas de política se basan en la crítica al endeudamiento, y a que este gobierno inclusive habló de corregir lo que está mal, y habló también de que le dejaron un maletín lleno de facturas. Uno tenía la esperanza de que se tomaran algunas medidas, pero yo he sido toda mi vida, desde antes de estar en los medios, un preocupado por ese problema de la deuda. Primero, porque la primera intervención americana tuvo que ver con una deuda. Es decir, que no hay que demostrarnos a nosotros que el endeudamiento implica intervención más que el problema de soberanía. Recuerda Samaná también. Bien. Con los ingleses. Si tú coges y te vas también, después de eso, nosotros tuvimos un endeudamiento interno que provocó que el gobierno tuviera que entregarle el poder ejecutivo al dueño de la deuda. Cuando tú ves esa cosa y un hombre que llega con experiencia de Estado, dice, bueno, van a haber diferentes medidas, pero entonces metiéndose en los zapatos de él, porque esa es una decisión de Estado. Voy a hacer un gobierno para pasar sin saber qué pasé. Esa es una decisión. Entonces, tú sopesas dos cosas. O no hacer nada, o endeudarte un poco más, o un poco mucho. Por ejemplo, una de las formas de evitar el endeudamiento o de lograr algunos ingresos adicionales. ¿Tú crees que algún político dominicano va a hacer una campaña basada en la reducción de la nómina estatal? No lo va a hacer. De ninguna tendencia. De ninguna tendencia. Y los que te lo plantean al final no lo ejecutan. No, y no lo van a plantear. Tú no vas a encontrar el más liberal de todito, o el más conservador, si tú quieres, que diga, yo cuando gane voy a reducir en tanto la nómina y voy a bajar los sueldos. Ese discurso tú no lo vas a oír en campaña. Eso tú no lo vas a oír, porque eso no da votos. Eso quita votos. Si tú te pones a ver, voy a aumentar los salarios, los impuestos para cubrir mis necesidades. O dice, no, yo lo que voy a hacer es, no voy a hacer obras públicas, ninguna obra pública. Ajá, yo voy a pasar por el gobierno y no puedo decir, esa carretera la hice yo, ese puente lo hice yo, ese metro lo hice yo, o ese elevador. No, pues yo tengo que tener una impronta que me diga, eso lo hizo Danilo, eso lo hizo Leonel, o eso lo hizo Hipólito.
Además ¿verdad? que en las obras es que está el dinero también. Ayer mismo vino un invitado al programa de los domingos y dijo algo que yo no había percibido y dice, dime cuál ha sido la crítica que se le ha hecho a Hipólito. Y de la crítica, mira a ver si en algún momento alguien lo señala como que ahí se cometieron actos de corrupción. Es verdad. El gobierno de Hipólito ni siquiera pudo cometer actos de corrupción. Porque no te puede mostrar una obra. ¿Te puede mostrar una obra? No. Que tú le dices a un PRDista, dime una vez. Uno porque vive metido en estos asuntos. Y se gasta. Uno porque vive metido en estos asuntos se acuerda de los Panamericanos, que eso fue como todas las fiestas, después que se acaban queda todo el reguero, los platos sucios y toda la cosa. Pero primero, Milagro lo dijo, los Panamericanos le hicieron más daño a la economía que los bancos. Lo dijo alguien, porque de los bancos hubo una recuperación. Pero en la inversión de los juegos lo que hubo fue, hoy el gobierno no se está beneficiando de nada de esa inversión. Ve al Parque del Este. Ve al parque, al contrario, se ha destruido todo eso. Pero volviendo al tema, cuando tú tienes un gobierno que quiere hacer algo y dice, no, pero yo quiero resolver la planta, tú sabes lo que le está costando a este país financiar la planta con recursos del Estado. Tú sabes lo que le cuesta a este país los planes sociales, el asunto ese de la cajita y del desayuno. Entonces, sin embargo, antes de que usted siga, la inversión en el metro es costosa, pero a la gente la espera, la anhela. Es decir, no la anhela, es irreversible, porque hay cosas que... La gente la entiende, pero Tú entiendes que el gobierno va a hacer en el presupuesto. Dice, mira, la tanda extendida fue muy rápida su implementación. Vamos a reducir 10.000 millones. Tú no le puedes quitar educación, no. ¿Verdad? No, claro. Entonces, hay una serie de cosas. Mira, ayer escribió Manolito Berger algo de las Fuerzas Armadas, diciendo que qué suerte que no estamos en guerra, porque no tenemos que comprarle un fusil que vale $62,000. El fusil moderno que tienen los americanos en Medio Oriente. Lo que están llevando valen $62,000. El equipo completo, es decir, el kit. El fusil con todo lo que lleva el soldado sí, encima. $62,000. Dice, qué suerte, a menos que tengamos un problema con Haití. Oye bien, entonces, si fuera por mí, una Guardia Nacional, coge toda esa gente que están uniformados y convertirla en una Guardia Nacional. Una sola, ¿verdad? Sí. Coger y entrenar 30.000 hombres, 30.000 hombres entrenarlos, y coger a toda esa gente y pasarlo a retiro y pensionarlo, integrarlo a la mano de obra y al trabajo. Sí. El doctor mencionó ahorita un aspecto que tiene que ver, ¿para qué usted gobierna? Para dejar una impronta por una gran carretera, por un gran metro o por un faro a Colón. ¿Para qué gobernamos? Entonces, No, pero lo que tú dijiste no se pueden decir juntos. No. Puse tres cosas grandes. Pero no doctor. se pueden poner juntos. Vamos a separarlo. Porque se puede gobernar sin el faro a Colón. Vamos a separarlo, si quiere. Lo que le digo es, doctor, ¿es posible que en un año se le dé menos recursos a OISOI y se le asigne más agricultura para impulsar el desarrollo del aparato productivo agrícola nacional? No, porque yo ¿Eso creo, es posible? No, yo creo que es en las dos. Lo que pasa es, yo te quiero preguntar, en el año 70, ¿tú eras un adulto ya? No, depende del mes, a lo mejor le había nacido. Ok, te voy a poner un ejemplo. Tú estabas jovencito, chiquitico. Te voy a decir una cosa. En el 70 comenzó
el país a ponerse un poquito en paz, porque acuérdate que desde el gobierno de García Godoy hasta el año 73, acumuló una poda grande de ciudadanos por su ideología, grande. Entonces, a partir del 73, comenzó un programa de construcción del país. Eso yo recuerdo que en el 74 la campaña era varilla y cemento, un gobierno de varilla y cemento. Todas las obras que se hicieron en ese año hoy son indispensables, y si no se hubiesen hecho, aquí no se hubiera podido caminar. No solo eso, que además de indispensable, las que han seguido en años posteriores han sido modificaciones de las que se hicieron en esa época, doctor. O sea, así Para es. mí el problema no es que no se hagan. Yo siempre, es como combinar las cosas, doctor. El desarrollo de la infraestructura con el desarrollo humano, lo que te permite a ti que la gente se pueda ir superando paulatinamente para que saque el debido aprovechamiento a esas cosas que hacemos. Claro. Yo pienso que se trata de eso. Y si los gobiernos tienen que aplazar cosas en determinado momento, pues que lo hagan. Porque lo que no podemos seguir, doctor, es haciendo cosas, haciendo cosas. Y creciendo la deuda del país. Pero es que mientras yo no estoy de acuerdo con Vicente Bengoa cuando dijo que las cosas que uno critica, uno puede no tienen incidencia en el presupuesto. Yo creo que todo tiene incidencia. Yo no me voy a ver una obra pública, porque usted tiene que hacer una extensión del metro a San Luis, usted la tiene que hacer. Y la tiene que hacer y tiene que buscar los cuartos y endeudarse. Ahora, lo que no se justifica es que todos los ministros tengan un vehículo de $110,000. no va de acuerdo con la realidad. Porque ese no es este país. Tú tienes que tener algo que te señale, que te marque la diferencia. No, claro. No, y llegamos hasta el punto. Llegó Félix. Llegó hasta el punto, Junior, doctor, de que en algunos casos uno, oye, yo particularmente he conocido casos de gente, representantes de ONGs y gente allegada a ellos que viene y me dice, oye, hay gente que ha venido aquí a ayudar porque supuestamente somos un país pobre, un país tercermundista, pero cuando ven la realidad en la calle, dicen, no, aquí nosotros no tenemos nada que buscar, aquí no tienen necesidad. Una falsa realidad. Es que esa no es la realidad, esa es una parte de lo que se vende. Digo, la cultura del consumismo se manifiesta ahí y empieza por eso, por los propios funcionarios del Estado, que entienden que el tener un vehículo de $100,000 le da estatus social. Así mismo. Bueno, vamos a una pausa, señores. Félix de Sena ya está por aquí con las deportivas.